Buenas gente, hoy os traigo un vídeo completo con 7 técnicas de estudio que sí funcionan y que están demostradas por la neurociencia y por la psicología cognitiva. Si las aplicas bien, te prometo que vas a estudiar mucho más rápido, que vas a memorizar mejor y que te agobiarás mucho menos. Así que vamos con la primera. El Active Recall es la herramienta más poderosa para aprender, pero en realidad, ¿qué es el Active Recall? Básicamente es intentar recordar toda la información sin mirar a los papeles, es decir, aprenderte un tema y recordarlo sin tener que mirar nada de los papeles. En esta técnica tu cerebro trabaja muchísimo más, así que recibes hasta 3 veces mucho mejor y mucho más información. Para esta técnica es importante que te hagas preguntas, que mires el texto y repitas lo que recuerdas y sobre todo que expliques un tema sin mirar los apuntes. Para ello podemos seguir una serie de pasos que, por ejemplo, para mí funcionan muy bien y te recomiendo. El primero de ellos sería que primero leas el tema y que lo entiendas. Luego cierras el cuaderno. Intentas recordar lo máximo posible y por último revisas y corriges lo que te falla. Es importante que en esta técnica, lo dicho, no mires nada del cuaderno cuando estás intentando recordar lo que estás escribiendo. Aunque no lo recuerdes, apúntalo en una libreta lo que no recuerdes y así sabrás en qué estás fallando para poder avanzar en tu estudio. Pasamos a la segunda técnica, que sería el repaso espaciado, un gran conocido de este canal y del cual os tenía que hablar en este vídeo. El repaso espaciado básicamente consiste en revisar la información varios días después y no todo el mismo día. Esta técnica lo que evita es que olvides lo que has estudiado, ya que lo estás recordando cada X tiempo, y así evitas que tu memoria lo olvide. O sea, como que en vez de pasarlo a la memoria a corto plazo directamente, gracias al repaso espaciado lo estás pasando a la memoria a largo plazo. Para llevar a cabo este sistema, el de repaso espaciado, vamos a utilizar la técnica 1, 3, 7 y 14 días. Vale, esta técnica del 1, 3, 7, 14 días se basa simplemente en espaciar los repasos, como la misma técnica dice, ¿vale? El primer repaso lo vamos a hacer el mismo día que estudiamos. Es decir, si por ejemplo yo estudio por la mañana un tema, por la tarde lo voy a repasar. El segundo repaso lo haremos a los 3 días de haber hecho el estudio de ese tema. El tercer repaso lo vamos a hacer a la semana de haber estudiado el tema y el cuarto repaso lo vamos a hacer a los 14 días de haber repasado el tema. Si ves que en uno de los repasos no te estás acordando de todo el tema, no estás cogiendo toda la información relevante y demás, yo lo que te recomiendo es que vuelvas a empezar, vuelvas a estudiar el tema y vuelvas con los repasos. El repaso 1 al mismo día que lo estudias, el repaso 2 a los 3 días de estudiarlo, el repaso 4 a la semana y el repaso 3 a la semana, y el repaso 4 a los 14 días. Con esta técnica lo que estamos ayudando a nuestro cerebro es que fortalezca las conexiones neuronales y por tanto la información pase otra vez a la memoria a largo plazo. Pasamos a la siguiente técnica, que sería un pomodoro profundo, dividiendo el tiempo en 50 minutos de estudio profundo y en 10 de descanso. Y teniendo en cuenta que el pomodoro clásico dura 25 minutos, pero para estudiar temarios como más densos y demás, funciona mucho mejor el de 50 a 10. 50 minutos de foco total y 10 minutos de descanso. Dentro del pomodoro debemos tener claro que no podemos utilizar el móvil, que debemos tener el objetivo marcado antes de empezar. No debemos atender a la multitarea, es decir, si empezamos con una materia, terminamos con esa materia el pomodoro y ya en el siguiente pomodoro cambiamos la materia, ¿vale? Y por último, revisar lo aprendido al finalizar el tiempo. Yo por lo menos cuando termino los pomodoros profundos, que es lo que suelo yo hacer de normal, lo que hago es que 15 o 20 minutos antes de terminar mi tiempo de estudio, que sería más o menos a las 9, repaso todo lo que he estudiado en ese día. Pero es un repasito ligero, un repasito rápido, a ver qué he estudiado, qué he mirado durante el día y así refrescar un poquito antes de dormir. Es decir, que tienes que proteger esos 50 minutos como si fueses el guardaespaldas de tu concentración y evitar todas las distracciones dentro de esos 50 minutos. La técnica 4 serían los exámenes de práctica, que no debemos perderlos nunca de vista. Esta técnica reduce muchísimo la ansiedad y además mejora muchísimo los resultados, ya que estás practicando como si el día del examen fuese y cuando llegues vas a creerte aquí el Master Pro de la situación y no te va a dar tanto miedo enfrentarte a un examen porque ya lo has hecho antes. Es decir, que no hay nada más efectivo como practicar como si ya fuese el día del examen.
Yo aquí te recomiendo que uses exámenes reales, es decir, pídeselos a algún compañero, búscalos en internet, pídeselo a compañeros de otros cursos en plan que vayan más adelantados o pide consejo también a compañeros que hayan tenido clases con el profesor que tengas en cuestión. También es importante que hagas simulacros con tiempo real, es decir, si por ejemplo para el examen tú tienes 2 horas, ponte un cronómetro con 2 horas y a ver cuánto puedes hacer en esas 2 horas. Y vas a ver cómo la primera vez a lo mejor no terminas el examen en 2 horas, pero en las siguientes vas a ir avanzando y al final vas a terminar el examen en 2 horas. Y por último, dentro de esta técnica es muy importante que corrijamos y anotemos los errores que tenemos dentro del examen. Es decir, que actuemos como el profesor y cuando terminemos el examen debemos corregirlo como si de un alumno se tratase y ver todos los errores. No sea aquí, de verdad que te digo, no seas en plan blandito, por así decirlo, contigo mismo, sino sé duro, porque seguramente el profesor sea aún más duro contigo. Así que vea por todas cuando corrijas tu examen y mira cada error que tienes porque es la única manera de detectarlos y de corregirlos. Es decir, en esta técnica vamos a enseñar a nuestro cerebro a jugar el partido antes de que llegue el día del mismo. Pasamos a la técnica 5 que serían los mapas mentales y el visual thinking. Los mapas mentales sirven para organizar la información y entenderla de un solo vistazo. Es algo perfecto para temarios muy largos y muy densos. Para hacer un buen mapa mental lo que tienes que tener claro es que la idea central del tema debe ir en el medio del mapa y de ahí vas a sacar ramificaciones. Las primeras ramificaciones serán las ideas de cada subapartado, por así decirlo, del tema, y las segundas serán las ideas secundarias que también son importantes para entender ciertos términos de nuestro temario. Otro consejo que te puedo dar aquí es que uses colores para identificar los conceptos y para diferenciarlos. Esto es porque ayuda sobre todo a la visión. Es decir, si yo uso un mapa mental monocromático, me va a costar muchísimo más identificar ciertos conceptos que si lo hago dividiéndolo en las categorías por colores. Y dentro de este apartado, por último consejo, te digo que añadas dibujos simples, ya que ayudan a la memoria. Es decir, si yo estoy explicando la fotosíntesis, pues un dibujo de una flor con sus partes siempre me va a ayudar mucho más que solo las palabras. Si son temas a lo mejor un poco más complejos de ilustrar con una imagen, tampoco te compliques la vida. Esto te tiene que ayudar a estudiar y no hacerte perder el tiempo, ¿vale? Entonces, intenta simplificar lo máximo posible. No hace falta que se te dé bien el dibujo, como te digo, tienen que ser dibujos simples que simplemente ilustren la idea o el concepto que tú tienes. Pasamos a la técnica 6, que sería nuestro queridísimo método Feynman. Yo creo que ya todo el mundo conoce este método, pero bueno, vamos a explicarlo un poquito para que no queden dudas. El método Feynman consiste en explicar el contenido de un tema como si se lo explicases a un niño de 12 años. Si no eres capaz de explicarle el tema a un niño para que lo comprenda y hacerlo con tus propias palabras, significa que no lo has entendido. Y esto es muy importante a la hora de estudiar. Debemos entender todo el temario para poder memorizarlo a largo plazo. Los pasos que yo te aconsejo para aplicar el método Feynman serían: primero, estudiar el tema. Después, explicarlo con palabras más simples, es decir, en tus propias palabras. Después, detectar los huecos que se te han quedado en la explicación, es decir, qué cositas no has explicado, qué cositas no estás entendiendo bien, las apuntas en un cuaderno o en donde tú quieras y las apuntas para tener reflejado en qué estás fallando y qué no estás entendiendo. Y por último, volvemos al temario y lo simplificamos otra vez. Esto va a ser una rueda de hámster, es decir, va a ser la pescadilla que se muerde la cola y vas a volver al paso 1 todo el rato hasta que ya puedas explicar el temario entero sin tener que mirarlo, sin que se te queden huecos, sin que haya conceptos que no entiendas y demás. Pasamos a la técnica 7, que para mí ha sido un gran descubrimiento del 2025 y sería el interliving o en español estudio combinado. El interliving consiste básicamente en ir intercalando diferentes ejercicios o categorías dentro de una misma materia y no estudiar solo una categoría o un tipo de ejercicios durante horas. Por ejemplo, en matemáticas combinaríamos el álgebra, la geometría y los problemas. En idiomas pues mezclaríamos vocabulario, listening, gramática, y en las oposiciones, yo por ejemplo esto lo hago bastante, mezclaría la teoría, el test y los supuestos.
Mezclar le enseña a tu cerebro a elegir la técnica correcta para cada problema. Así que, aunque estés variando en ejercicios, no estás variando de materia. Esto es importante. No varíes la materia, sino las categorías dentro de la materia. Y estas son las 7 técnicas de estudio que realmente me han funcionado durante el 2025 y espero que te ayuden a ti durante el 2026. Si quieres que hagamos un vídeo en el que te explique cómo organizar tu semana de estudio o cómo aplicar estas técnicas en un solo examen, déjamelo en comentarios. Suscríbete si te ha ayudado, que a mí también me ayudas, regala un like y nosotros, como siempre, nos miramos.